En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, domingo 26 de febrero de 2023. Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó al tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo, con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para comprender mejor el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de las tentaciones de Jesús, es necesario definir la palabra tentación. El diccionario dice que tentación es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que no es conveniente. En la Biblia, la palabra tentación significa una incitación, una invitación, una seducción a pecar, a desobedecer a Dios. Nos quedamos nosotros con la segunda definición, porque como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar claros que las tentaciones ni son buenas ni son malas. Son malas si nosotros caemos en ellas. No son malas si nosotros las dejamos pasar de largo o las vencemos, como dice la oración del Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Y solamente por obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, solamente por ese poder nosotros, si nos abrigamos en ese poder, solamente así nos libramos de caer en la tentación, o sea, de caer en invitación, la invitación del demonio a pecar, a desobedecer a Dios. Entonces, hay algo aquí muy importante, todo es importante, pero hay algo muy importante en el Evangelio de hoy, que es el punto central, es cómo vencer nosotros las tentaciones, asimismo como las venció Jesús. ¿Se acuerdan que siempre les digo que la vida del cristiano es parecerse a Cristo? Pues en eso también, por supuesto, nos tenemos que parecer, los hijos de Dios, los cristianos, nos tenemos que parecer a Cristo. En la forma de vencer al demonio, de reprender al demonio, de expulsar al demonio, de decirle: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo lo hacemos? Con el poder de la palabra. Fíjense que Jesús venció al demonio con el poder de la palabra de Dios. Citó 3 veces el libro del Deuteronomio, que es el 5.º libro del Pentateuco en el Antiguo Testamento. Citando la palabra, el demonio le decía, porque el demonio también conoce la Biblia, se conoce la palabra de Dios, y entonces pensaba que Jesús iba a caer en la trampa, que porque la palabra de Dios lo decía, Jesús iba a decir si es verdad. No. Que es lo que nos pasa a nosotros. A veces el demonio utiliza la palabra, como no estamos convertidos, utiliza la palabra para confundirnos, para engañarnos. Y mucha gente anda por ahí dejándose engañar porque el demonio le hace malinterpretar la palabra de Dios. Entonces, nosotros ante las tentaciones diarias que sabemos que se van a presentar
y que son muchas y a veces son constantes, y sobre todo cuando el demonio sabe cuál es nuestra debilidad, entonces ahí se afinca y no deja de tentar hasta que logra que la persona caiga o desista. Si logra que caiga, pues ganó. Si no logra que caiga, pues el demonio hace lo mismo que hizo con Jesús. Después de tentarlo, el diablo dejó a Jesús. Como vio que no pudo hacerlo caer en la seducción, hacerle caer en desobedecer al Padre, a Dios Padre, entonces el demonio se cansó y se fue. Entonces también con nosotros sucede eso. Tenemos que hacerle frente a Satanás con la palabra de Dios. Pero ¿cómo le vamos a hacer frente al demonio con la palabra de Dios si no conocemos la Biblia, si no leemos la Biblia, si no nos interesamos en conocer el Evangelio, en leer el Evangelio y en ponerlo en práctica? Ahí está el meollo de la cuestión. A mí me preocupa muchísimo que hay gente que dice: yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo tengo fe, pero no saben ni siquiera qué es la Biblia. No conocen la Biblia, no se interesan en leer la Biblia. Es más, en muchos encuentros donde yo he estado, hay gente que ni siquiera tiene su propia Biblia. Hay muchos cristianos. Yo siempre en los retiros y en las enseñanzas, en los talleres, le pregunto a la gente: ¿por qué usted no tiene la Biblia? ¿Tiene la Biblia propia? ¿Por qué no la tiene? Y la gente alude muchas cosas. Entonces es triste y lamentable ver que no se va a poder entonces reprender o expulsar al demonio de nuestra vida si no tenemos la propia Biblia, si no la leemos, si no creemos en ella, si no confiamos en lo que dice Jesús en el Evangelio, si no ponemos en práctica esa palabra de Dios. Y fíjense, a las tres tentaciones del demonio, Jesús tuvo respuesta según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios. Respuesta. Cuando nosotros somos tentados, seducidos, incitados por el demonio a desobedecer a Dios. Ese es el único objetivo. Recuerden que la palabra diablo significa tentador. El único objetivo del tentador es que nosotros desobedezcamos a Dios, caigamos en pecado mortal y nos quedemos en pecado mortal, porque el demonio sabe que si no nos arrepentimos y morimos en pecado mortal, pues el alma se la lleva para el infierno. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, porque este tema de reflexión que nos presenta el Evangelio de hoy es un tema que nos va a acompañar hasta el día del juicio final. Por eso en el diario de Santa Faustina el Señor dice en las revelaciones constantemente que va a proteger al que se arrepienta, al que crea en la divina misericordia, en la misericordia de Dios, en la divina misericordia. Lo va a acompañar incluso hasta en el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque hasta en el último momento de la vida del hombre, cuando se esté muriendo, el demonio se va a acercar para tentarlo y pretender robarse su alma. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que ante la tentación hagamos como hizo Jesús. Como hizo Jesús. Decirle al demonio: con el demonio no se habla, al demonio se le expulsa con la palabra, se le ordena con la palabra de Dios, con el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ante cualquier tentación, pues si conocemos el Evangelio, le vamos a decir al tentador: el Señor dice tal y tal cosa en la palabra. Y los que quieran pues aprender a leer la Biblia, saben que por nosotros le podemos enseñar en la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Por aquí, para finalizar, les voy a compartir una frase que encontré en uno de los libros que leo, de San José María Escrivá de Balaguer. Él dice con respecto a la tentación: en el momento de la tentación, piensa en el amor que te espera en el cielo. No pienses, no caigas en la trampa, en el gusto, en el gran gustazo que te vas a dar, sino piensa en el amor que te espera en el cielo, que no es otro amor que el amor de Dios, y que lo vamos a disfrutar para toda la eternidad, la vida eterna. Eso es la vida eterna, vivir con Dios en el cielo y disfrutarlo, disfrutar su amor para siempre, adorarlo y bendecirlo. Entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude.
porque sabemos que vamos a ser tentados. Incluso al terminar de leer este Evangelio, de meditarlo, sobrevendrán las tentaciones, porque el tentador hace su trabajo sin descanso. Hagamos nosotros también el trabajo de reprenderlo, de apartarlo de nosotros en el nombre de Jesús, con el poder de la palabra de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tobar, de la obra de la Palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. No te quedes el Evangelio, repártelo. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar, y por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.